¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a hacer una breve descripción de algunos patrones comunes que podemos llegar a encontrar, cosa que cuando a veces presentamos algún análisis y hablamos de una plana, de un zigzag, más o menos tengan idea de a qué uno se refiere con esto, ¿no? Haciendo un brevísimo resumen, una idea bastante somera de lo que es la teoría de Elliot, podemos decir que los ciclos de mercado se dividen en impulsos y correcciones, ¿no? Cuando tenemos un movimiento que va en favor de una tendencia, podemos hablar de un movimiento impulsivo que Elliot describía de esta manera, movimiento que estaba dividido en 5 ondas, 2 de las cuales eran correctivas y las 3 restantes eran de carácter impulsivo, es decir, y viajaban en favor de una tendencia. Esa tendencia puede ser alcista, puede ser bajista, pero bueno, básicamente un impulso estaría conformado por 5 ondas de esta manera, podría llegar a ser. Hay distintos tipos de movimientos impulsivos. Podemos hablar de movimientos impulsivos que tienen su onda 1 extendida, luego la 3 y la 5 son de menor longitud. Podría ser que el impulso tenga una onda 3 extendida, o podría ser también que ese impulso tenga la onda quinta extendida. Es decir, las ondas impulsivas dentro de esta pauta de impulso necesariamente tendría que tener una de sus ondas extendidas, ¿no? Puede ser la 1, puede ser la 3, puede ser la 5. Bueno, estos son los distintos tipos de impulsos que podemos llegar a encontrar. Dentro de este mismo patrón tenemos 2 de sus ondas que son correctivas, que serán la onda 2 y la onda 4. Esas ondas correctivas, a su vez, en un mayor grado, podrán corregir a todo el impulso general, a todo el movimiento mayor. Y ese movimiento correctivo estaría conformado, visto de una manera muy, muy simplista, por 3 ondas, ¿sí? Pueden ser más, pueden ser combinaciones de estructuras correctivas simples también, pero esquemáticamente y yendo a lo que era el planteo original de Elliot, se hablan de correcciones en 3 ondas, ¿sí? Estas correcciones van a tener distintos nombres de acuerdo a la estructura que presenten, ¿no? Van a haber distintas clasificaciones, pero básicamente esa estructura de 3 ondas, esa estructura correctiva, se conocen con el nombre genérico de planas y zigzags, hablando de las estructuras más simples. Así que podemos tener, por ejemplo, una onda plana, que sería algo similar a esto. Vamos a dibujarlo con otra herramienta para hacerlo más realista. Una estructura correctiva bastante común puede ser una pauta plana, que para hacerlo de manera también, de una manera más esquemática, la podemos ver de esta manera. Esto es una estructura bastante común que se llama onda plana o pauta plana, ¿sí? La característica de este patrón es que va a tener dos ondas correctivas, A y B, y la onda C será impulsiva. Esta onda impulsiva internamente puede estar conformada, a veces puede verse la subdivisión, a veces no, conformada como una estructura impulsiva que puede ser de onda 1, onda 3 o onda quinta extendida, ¿sí? Esto es un movimiento impulsivo. Así que podríamos decir que la estructura de la onda plana está conformada por 3, 3, 5.
siendo que los patrones correctivos habitualmente los podríamos llegar a denominar como 3, porque estarían conformados por 3 ondas, hablando de esta clasificación más esquemática, y 5 porque la onda C estaría conformada por un impulso, que sería un movimiento impulsivo de 5 ondas, ¿no? Así que la onda plana tendría esa estructura, 3-3-5, ¿sí? Para diferenciarlo de una estructura un poco diferente, que será el zigzag. El zigzag, a diferencia de la plana, tiene una estructura de 5, 3, 5. Es decir, va a tener 2 ondas impulsivas, la A y la C, y una onda correctiva que será la onda B. La onda A o la onda C podrán o no estar subdivididas. Eso a veces cuando se presenta la subdivisión, bueno, puede presentar un desafío extra el interpretar correctamente el movimiento impulsivo dentro de estos movimientos. Pero básicamente la diferenciación entre la plana y el zigzag es que la onda plana tiene 2 ondas correctivas y una impulsiva, mientras que el zigzag tiene 2 ondas impulsivas y una onda correctiva. Así que estas son las estructuras, a esto lo vamos a nombrar zigzag, y a su vez en un grado mayor lo podemos etiquetar de esta manera. Podemos cambiar el color. ¿Sí? Así que la onda A, esta, de grado intermedio, será una onda impulsiva, la onda B, de grado menor, será correctiva, y la onda C será también impulsiva, ¿no? Notemos que la subdivisión en la onda B también presenta un zigzag en menor grado, A, B y C, cuyas ondas internas serán impulsiva, correctiva, impulsiva, también con esta estructura de 5-3-5. En este caso, podría llegar a darse el caso de que sea una onda plana. Puede presentarse también. Eso variará de acuerdo a determinadas medidas, eh, características estructurales que tenga. Bueno, eso habrá que diferenciar en su momento, ¿no? Pero básicamente esta es la diferenciación entre planas y zigzags. Hay otra figura, también una figura estándar, podemos decir, que podemos llegar a encontrar, que es la figura de triángulo. El triángulo, esquemáticamente, lo podemos graficar de esta manera. Su etiquetado será A, B, C, D y E. La diferencia con una plana o con un zigzag es que todas sus ondas son correctivas. Estas figuras pueden tener una ubicación de acuerdo a la tendencia reinante, podrán resolver al alza o podrán resolver a la baja, de acuerdo a cómo estén ubicados, ¿no? Lo mismo para las planas, lo mismo para los zigzags. Que sean impulsivos o correctivos no quiere decir que sean bajista o alcista, ¿sí? Los movimientos de corrección, sean planas, zigzags o triángulos, van a corregir a la tendencia principal. Por lo tanto, luego de la finalización de una plana, de un zigzag o de un triángulo, se retomará la tendencia principal. Internamente, cada onda, ya sea impulsiva o correctiva, se subdividirá de acuerdo a la compresión, la temporalidad que estemos mirando, se subdividirá
internamente en ondas de grado menor, que de acuerdo a la estructura de cada onda podrán ser movimientos impulsivos o movimientos correctivos, ¿no? Bueno, en este caso tenemos un triángulo que sería de resolución alcista en este primer caso, y en este caso un triángulo que será de resolución bajista en este caso. Por ejemplo, tenemos acá un gráfico que habíamos estado analizando en algún momento en Bitcoin, y acá podemos distinguir una estructura de zigzag, por ejemplo. Acá lo vemos muy subdividido en esta compresión, es una compresión de 4 horas. Acá podemos ver un movimiento bajista en zigzag, vamos a ponerlo en grado menor. En zigzag vamos a tener una onda A impulsiva, acá no tenemos una subdivisión muy clara. Hay un tema que, bueno, esto podrá variar de acuerdo a los distintos métodos que se utilicen. En NeoWave no se suele encontrar el punto de inicio de un movimiento en los puntos extremos, puntos máximos o mínimos absolutos. A veces sí, pero la gran mayoría de las veces se da de acuerdo a la conformación del movimiento. Se suele encontrar en que la finalización de una onda no lo hace en el máximo absoluto, sino que termina en lo que denominamos fallos del movimiento, ya sea alcista o bajista, ¿no? En este caso, podríamos decir que el movimiento bajista comienza acá, con esta onda que no está totalmente subdividida, mientras que la onda C impulsiva ya sí puede darnos una subdivisión un poco más clara del movimiento bajista. Internamente, la onda B también la podemos ver subdividida, la vamos a ampliar bastante, vamos a limpiar un poco para que se vea más claro. La onda B de ese zigzag, en este caso está subdividido a modo de triángulo. Entonces acá tenemos el triángulo, va a quedar delimitado por esas directrices. Y tenemos acá conformado el triángulo de onda B, ¿sí?, para este movimiento correctivo bajista. Posteriormente, bueno, podemos encontrar infinidad de movimientos correctivos, combinaciones de movimientos correctivos, pero básicamente, fíjense que los movimientos de 3 los podemos ver continuamente en un montón. Por ejemplo, acá tenemos una estructura continua, casi continua, pero sí podríamos decir que sí, que lo podemos graficar de esta manera. Una onda correctiva, en este caso es un zigzag aparentemente, otra onda correctiva y un último impulso bajista podría llegar a ser para conformar este movimiento de onda plana. Luego tenemos acá, internamente también tenemos ahí un zigzag alcista en menor grado. Zigzag, bueno, todos estos movimientos correctivos son sumamente comunes. A medida que nosotros nos vamos a compresiones mayores, vamos a poder identificar movimientos más simples. Movimientos
más simples que internamente luego, bueno, podrán también encontrar sus subdivisiones y sus estructuras internas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, podríamos hablar de una estructura correctiva. Podría ser así, esta estructura. Si le ponemos acá la onda, ¿no? Es una posibilidad, creo que es la más adecuada, para formar lo que podríamos llamar un movimiento correctivo continuo de resolución alcista. Lo que pasa es que dentro de la resolución de este tipo de patrón tendremos ondas correctivas, impulsivas, internas, impulsivas bajistas, como en el caso de esta onda C alcista que tenemos acá. Bueno, después habrá detalles en la configuración interna de cada tipo de movimiento, de cada corrección, etcétera. Pero creo que esta es la forma más, más lógica de plantear el movimiento. Esto sería un zigzag alcista como una onda B de un patrón correctivo de mayor plazo, ¿no? No me gusta dejarle la onda. Ahí está. Así que acá tendríamos un movimiento de onda A, impulsiva, pero de menor grado que este movimiento. Acá otra onda impulsiva también, por eso es tan fuerte, tan veloz, tan potente, digamos, al alza, no deja de ser, es un movimiento impulsivo, parte de un patrón correctivo de mayor duración, que eventualmente debería dar también un movimiento impulsivo bajista de mayor grado que este movimiento. ¿Qué significa de mayor grado? Que va a ser parte de la estructura general. Va a ser parte de esta estructura A, B y C. Veremos hasta dónde tiene que llegar. Pero es parte del movimiento esperable de esta estructura correctiva. Estructura correctiva que eventualmente tendrá que resolver al alza, ¿no? O sea, todo aquel que diga que, bueno, que el Bitcoin puede ir a buscar objetivos mucho más altos, es muy probable que tengan toda la razón. Sin embargo, dentro del patrón correctivo que se está formando, eventualmente necesitaría para su finalización, para la finalización de este movimiento correctivo general, una onda impulsiva bajista. No estoy diciendo que se vaya a dar exactamente desde el punto donde estamos ahora, pero es muy probable que termine desarrollándose de esa manera. ¿A qué me refiero cuando hablo de patrón correctivo continuo? Bueno, cuando hablábamos de patrones correctivos, como las planas, por ejemplo, decíamos que esto es una onda plana, podemos hablar de algunas clasificaciones dentro de estas estructuras. Por ejemplo, podemos hablar de la plana común, ¿sí? Podemos hablar de la plana expandida, cuando hablamos de un movimiento, o plana puede ser irregular, que tiene sus ondas bastante diferentes unas de otras. Acá una onda B muy fuerte que sobrepasa el inicio de su onda A, luego una onda C muy profunda, esto suele darse. Lo que pasa es que a veces tenemos también este tipo de movimientos, una onda B muy poderosa, muy fuerte, que sobrepasa por mucho el inicio de la onda A, y hace que la onda C quede por encima. A este tipo de movimiento se lo denomina patrón correctivo continuo, plana continua, y tiene esta característica. Y la característica principal que tiene, la naturaleza de este movimiento, es que le imprime a todo el movimiento una inercia
muy importante, haciendo que el próximo movimiento sea muy prolongado hacia el alza, ¿no? Muy fuerte en sentido de la tendencia principal, digamos. Eso es lo que intuyo que está pasando con no solo Bitcoin, sino muchas criptomonedas que han hecho acá un movimiento correctivo, luego un movimiento también correctivo, alcista, muy importante, y eventualmente sobrevendría ese movimiento bajista para finalizar el patrón correctivo de mayor duración. Obviamente, cuando uno habla de esta posible caída, no me estoy refiriendo a un cataclismo que va a destruir a las criptomonedas, sino que es parte del movimiento esperable de este tipo de ondas, ¿no? ¿Por qué digo que esto es un patrón correctivo alcista y no parte de un movimiento impulsivo? Noten que esta onda que sale a partir de febrero de 2019 no logra superar a esta corrección anterior, sino que sigue corrigiendo y hasta que logra comenzar nuevamente ese movimiento impulsivo alcista tan importante que dura hasta ahora. Esto me da la idea de que el movimiento iniciado en febrero de 2019 es parte de un movimiento correctivo de menor grado. En todo caso, bueno, sería una onda de igual grado que esta para conformar, vuelvo a insistir, este movimiento correctivo de mayor duración. Este tipo de movimiento lo vamos a denominar plana continua. ¿Sí? Así que hasta ahora teníamos la plana común, hablamos de una plana expandida. Hay otro tipo de movimientos, por ejemplo, si esta onda C no llegase a retroceder completamente a la onda B, podemos denominarla fallo de C, por ejemplo. Una onda plana con fallo de C muestra también, al igual que el caso de la plana continua, aunque no de manera tan importante, pero muestra una urgencia por retomar la inercia, retomar la tendencia principal, ¿no? La plana con fallo de C también es una onda muy común, la podemos ver en muchos lados. Bueno, estos son los patrones correctivos más comunes y bueno, son, como les decía, pero muy frecuentes. A medida que bajamos de temporalidades, vamos a poder observar más cantidad de subdivisiones. Lo recomendable es, si tenemos mucha cantidad de subdivisiones, es tratar de enfocarnos en menor cantidad de ondas para poder interpretar mejor esos movimientos, ¿no? Acá, por ejemplo, podríamos llegar a decir que se podría llegar a interpretar este movimiento de una manera bastante similar a lo que veíamos en el gráfico de mayor longitud, ¿no? O sea, algo así, donde acá tenemos un movimiento A, un movimiento B y acá un último movimiento C. Habría que ver esta estructura bien interna. Lo más simple es llevar el gráfico a una forma más sencilla. ¿Sí? Bueno, acá también podemos interpretar este tipo de movimiento como, es decir, encontrarle el sentido al movimiento impulsivo principal. Una idea, por ejemplo, sin medir demasiado, si la onda 1 empezaba ahí, acá teníamos una onda 2, una onda 3, la onda 4 ya como un movimiento de onda plana ahí, y una última onda 5 podría ser para finalizar el movimiento general, ¿no? Hay relaciones que podemos esperar entre los impulsos, entre un impulso inicio, por ejemplo, acá podríamos tener el impulso
inicial acá, también podría ser que tenga una onda 1 extendida, luego 3, 4 y 5 más cortas. Bueno, lo importante, la idea era mostrar acá un poco la idea general de cómo se puede llegar a estructurar un movimiento correctivo y explicar más o menos qué era una plana, qué era un zigzag, que era una pregunta que por ahí había surgido. Así que bueno, espero que sea de utilidad y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.